라서다 딘데 토마 어 셰다하기 긴드메 넘버 조르규베 잘람 유니 싱겐게 어 쉐로나바 링게 사마로리아 어 공감상에게 참주셔야기 다들인데 군주에게 어 송준이 주바치여래 Así que el día de hoy, primero que nada, me gustaría ofrecer mi bienvenida para todos los amigos del Dharma por estar escuchando esta mañana, especialmente a los estudiantes de las Shedras, quienes son los estudiantes principales para estas enseñanzas. Espero que estén todos en buena salud. Y el día de hoy es el sexto día de nuestras enseñanzas. Y por los últimos días, en el último par de días, hemos estado hablando en breve acerca de cómo la Escuela de la Solamente se difundió en China. En particular, hemos estado hablando de cómo las bases de la Escuela de la Solamente fue llevada por Asanga, Maitreya y Vasubandhu, y después como Dignaga, Svava y 10 comentaristas de los 30 versos difundieron las enseñanzas de la Solamente ampliamente. Y algo que mencioné el día de ayer de manera oral, pero no sé si estuvo muy claro. Me gustaría el día de hoy aclararlo. Me gustaría enseñar un diagrama señalando todos los maestros de la Solamente. Perdón, en todos los maestros indios de la Escuela de la Solamente. Así que primero que nada, ¿pueden verlo? No es exactamente lo que quería hacer. En primer lugar, así que primero, aquellos que establecieron las bases para la Escuela de la Solamente fueron Maitreya, Asanga y Vasubandhu. Y entre ellos tres, Asanga y Vasubandhu son dos de los que normalmente llamamos los 6 ornamentos del mundo, como decimos en tibetano, y ellos son dos de estos. Son dos de estos 6 ornamentos. Y cuando hablamos de los 6 ornamentos del mundo, en general, es probablemente un término que se conoce, que se conocía normalmente en India. Y también hablamos de los dos supremos en tibetano. Pero el término los dos supremos no era bien conocido en India, de acuerdo a Taranata, pero en tibetano, estos nombres de los 6 ornamentos y los dos supremos se utilizaban mucho. Y Asanga y Vasubandhu son dos de estos 6 ornamentos. Y los estudiantes que siguieron en general en Tibet decimos que Dignaga era un estudiante de Vasubandhu, pero no necesitamos en este momento de ahondar en la relación estudiante-maestro. Estaba Dignaga,
Svava y Shilabhadra. Y tenía como estudiante a Xuanzang. Y de allí la escuela de las características del Dharma, de los aspectos del Dharma, se originó. Y esto es lo que llamamos los académicos de la escuela imaginista de la solo mente. No está funcionando bien la diapositiva, ¿cierto? Probablemente no lo pueden ver. Así que aquí está Dignaga, Asbaba, Dharmapala, Shilabhadra, Xuanzang y demás. Esta es la escuela Sakara Vijnanavada o la escuela imaginista de la solo mente. Y también Vasubandhu tenía a este estudiante. Tenemos un pequeño error aquí. Así que aquí está el estudiante Gunamati. A veces estas presentaciones y estas cosas tecnológicas son un poco difíciles. Entonces, del estudiante Gunamati, él tenía su estudiante Stiramati y después Paramartha. Y aquí es el origen de lo que llamamos la escuela del compendio del Mahayana. A es- Muchas veces decimos que Paramartha era de la tradición de Stiramati, pero algunas personas dicen que Stiramati de hecho fue después de Paramartha. Entonces, bueno, en cualquier caso, los maestros que siguieron a Gunamati son llamados aquellos de la escuela de la solamente no imaginista o de la falsa imagen. Y después están los 30 comentaristas de los 30 versos. Y estos 30 personas que hicieron los comentarios, entre ellos, dos de ellos fueron contemporáneos de Vasubandhu, Bandhushri y Chitravana. Ellos son dos de los comentaristas que fueron contemporáneos de Vasubandhu. Y los otros 10 de los comentaristas, tres de ellos, 3 de los 10 comentadores fueron estudiantes de Dharmapala. Estos tres son Visheshamitra, Jinaputra y Janachandra. En general hablamos acerca de los cuatro grandiosos, Gunaprava, Dharmapala, Ananda y Rahula. Estos se llaman los cuatro grandiosos en India, de acuerdo a la historia de Taranata del budismo en India. En cualquier caso, Dharmapala era muy reconocido en India, influenció, fue una figura que influyó mucho en India. Y tres de estos comentadores o comentaristas fueron sus estudiantes. Otro de los comentaristas que fue contemporáneo de Stiramati fue Sudachandra. Y hubo otro que fue su contemporáneo de Shtiramati y fue Nanda. Y el estudiante de Nanda fue Jayasena. Y él probablemente también fue estudiante de Shtiramati. Así que los 10 comentadores están en azul, en azul oscuro en este diagrama. Pensaba que si les daba esta introducción de la siguiente manera, sería más fácil para ustedes el entenderlo. Muy bien.
Y ahora me gustaría continuar donde nos quedamos el día de ayer, hablando acerca de la difusión de la Escuela de la Solamente en China. Así que voy a continuar hablando al respecto. 삼성 라소 다 Uy, no 가장 está haciendo lo que debería de hacer a veces. 야나리아 셈잠베 룩셈 숨샤 부다심 숨샤 충분히 주인바 다 주다 당부팅 주의심지 다 드린 것수 바바디 최남베 주다 Muy bien. 야나 취기 나와에 주다사 취기 나와에 주다서 란디스지 식디 El día de ayer hablamos acerca de las tres escuelas, las tres grandes escuelas que aparecieron en China. Hablé acerca de las dos primeras y el día de hoy hablaremos acerca de las escuela de las características o de los aspectos del Dharma. Decimos la escuela de las características del Dharma, pero quizá no suena muy bien. Yo hice la traducción del chino al tibetano, pero veo la diferencia de este término con los aspectos del Dharma. Ayer estaba hablando de las características del Dharma, así que continuaré utilizando este término, pero si lo cambio a la escuela de la apariencia de los fenómenos, este sería otro término, quizá sea raro para ustedes, entonces no lo voy a cambiar inmediatamente. Cuando hablamos de la escuela de las características del Dharma o de la apariencia de los fenómenos, el gran Xuanzang, o también llamado el maestro Tang del Tripitaka, trajo la escuela de la solamente, la filosofía de la escuela de la solamente de India a China. Él es extremadamente famoso en estos días, muy conocido. Si le preguntan a una persona china y le preguntan, ¿sabes quién es Tang Xuanzang? Ellos probablemente lo conocen. Y si dices Xuanzang, y la razón es porque hay un cuento que se llama de Trayendo al Dharma de la región del este. Y hay este show muy conocido también acerca del mono y la historia de cómo llegó el budismo a China. Entonces, si dices el maestro de Tang del Tripitaka, mucha gente lo conoce. Es muy conocido. Así que el maestro Tang del Tripitaka trajo la filosofía de la solo mente de India a China. sar바지 주나비메레 되게 민래야 최남베 주다시죠 다 탕选장게 셈장베 떠죽디 야나라 간제체네 남페베레스라비미나 급디주산에 탕选장호랑 지단 충분히 Y el 시작하는 estudiante de Xuanzang, Ji, comenzó una nueva escuela del Dharma que justamente se llamó la Escuela de las Características del Dharma. Entonces, ¿cómo fue que Xuanzang trajo la filosofía de la Escuela de la Solamente a China? En ese tiempo, Xuanzang era una persona que desde que era muy joven quería estudiar todo. Ese era el tipo de persona que él era. Y en particular, tomó gran interés en el comentario de los 10 niveles, traducido por Paramarta. Y también
el tratado de las 17 secciones, incluso si no tiene todos los niveles del Yogacara, si no tenía todo el texto, porque no había una traducción completa de los niveles del Yogacara en chino, él tenía mucho interés. Entonces, para poder conseguir la traducción completa fue a India. Pero en ese tiempo, el gobierno de la dinastía de Tang no quería que nadie saliera de China o entrara. Había una gran prohibición para viajar, pero él no le importó si había esta prohibición para viajar y fue miles de kilómetros para viajar hasta India. Si vemos sus diarios acerca de las regiones del oeste, llamados las crónicas del Gran Tang, él realmente pasó grandes dificultades para viajar a India. Podemos leer acerca de este hecho. Cuando fue a India pasó muchísimas dificultades y no importando estas, llegó a India en el 624. Y cuando él llegó a India, la gran universidad en ese entonces era Nalanda, y llegó allí con el abad, que en ese entonces era Shilabhadra, el estudiante de Dharmapala, y estudió la escuela de la Solamente con Shilabhadra. Cuando Xuanzang estaba en China, es- había estudiado ampliamente los vehículos fundacionales del Mahayana y el Mahayana. Y lo que él quería estudiar era principalmente la filosofía de la escuela de la Solamente. Y él también fue a todos los sitios de peregrinaje budistas en India y anotó, hizo anotaciones de todas las experiencias que tuvo en estos peregrinajes, en estos viajes a las regiones del oeste. Así que ahora cuando las personas quieren identificar sitios importantes budistas, sus escritos son una fuente increíblemente importante. Si él no hubiera escrito tan claramente dónde estaban estos sitios en sus eh, registros de viaje, hasta este día no seríamos capaces de probablemente reconocer muchos de los sitios budistas. Así que él tuvo una gran generosidad y bondad al hacer esto. Él pasó 17 años estudiando en India en distintas áreas del conocimiento y reunió muchos textos y trabajos literarios de literatura budista y los trajo con él a China, a su regreso a China. Y cuando él regresó, él regresó en el año 19 del reino del emperador Taizong, en el 645, y regresó a la capital de Chang'an en ese tiempo. Y el emperador Taizong estaba realmente agradecido, lo dio la bienvenida. Y no solo esto, sino que además el gobierno em, estableció un centro de traducción para textos budistas y le dio gran apoyo
el proyecto de Xuanzang de traducir estos textos. Así que en ese tiempo, Xuanzang tradujo muchos de los textos de la Escuela de la Solomente, tal como el Sutra que revela la intención, los niveles de Yogacara, el compendio de la Vidharma, el tratado que clarifica las enseñanzas, el compendio del Mahayana, y tradujo también muchos otros sutras como el Sutra del Prajnaparamita, de las 100.000 estanzas, el tesoro de la Vidharma, etcétera. Y él realmente puso todas sus energías de cuerpo y mente hasta el final de sus días para poder traducir sutras y tratados que había traído de la India. Y él realmente trabajó sin descanso. Así que en breve, él tradujo una gran cantidad de textos, 74 diferentes textos de Dharma, que están en 1350 fascículos o compendios de textos. Él tradujo todos estos al chino y sus traducciones son llamadas las nuevas traducciones y las traducciones que le precedieron son llamadas las viejas traducciones o las antiguas traducciones. Este término de distinguir entre las antiguas y las nuevas viene de la distinción cuando Xuanzang llegó a China. Y es muy parecido a como llamamos en tibetano también a las nuevas traducciones y las antiguas traducciones. Y cuando dividimos estas dos es cuando el Lotsawa Rinchen Sampo vivió y él comenzó a traducir de nuevo. Entonces, desde ese punto en adelante se llaman las traducciones nuevas y las traducciones anteriores a él se llaman las traducciones antiguas. Así le llamamos en tibetano, así que es similar en chino. Así que en breve, si vemos el contenido de los trabajos que Xuanzang tradujo, contienen sutras y tratados tanto del vehículo fundacional como del vehículo del Mahayana, pero su gran intención era propagar la visión de la solomente. Y por esta razón, él obtuvo gran comprensión de la solomente que estudió en India y lo tomó como la base para traducir todos estos sutras y particularmente la traducción de el Tratado de la Prueba de la Solomente de 10 fascículos que tradujo al chino. Y este es un texto increíblemente importante porque tradujo por haber traducido este texto, creó una nueva era en la historia del budismo chino. Mencioné esta historia el otro día. Hay una compilación de todas las explicaciones de los 30 versos por los 10 comentaristas. Y primero Xuanzang tuvo que traducir todos los textos de los 10 comentadores, pero si hubiera hecho esto, hubieran sido miles de estanzas. Sería extremadamente largo, así que pensó, probablemente no pueda traducir esto, estaba preocupado por esto. Así que tenía un estudiante llamado Kuiji y le preguntó por su opinión. No necesitas traducir todos los comentarios, le dijo Kuiji. Si tomas el significado de estos y los compilas, esto será bueno. Le ofreció esta opinión a Xuanzang. Y así como lo propuso Kuiji,
다 들리지기. Xuanzang tomó el significado, los puntos principales de los 10 comentarios y los compiló en este texto. Y principalmente la explicación de Dharmapala, las principales explicaciones de Dharmapala, y las otras son como elaboraciones al respecto. Y se volvió un tratado muy importante de la Solomente. Y porque este tratado toma como el tratado de Dharmapala como base, después también fue llamado la escuela de Dharmapala. Este maestro, este traductor, Xuanzang, también tuvo muchos maravillosos estudiantes. Su estudiante principal, que ya mencioné anteriormente, fue este estudiante Kui Yi, que también fue llamado el gran maestro Se Yen. Quizás si lo escriba para ustedes será un poco más claro. 뭐야? 점진기 로빈 전부 쉬어야 말에. 다 콩기 매주 망보지 남부터 된체네. 최남비 줍더서야 스타도 주니. 에 당选장기 지 제베기 균종으로 나이 말. 디 균세를 때는 최남비기 줍당 최기 나외기 줍대기 Así que él era llamado el gran maestro de Zen. Y es por sus esfuerzos que la Escuela de las Características del Dharma se fundó. Y él continuó la actividad de Tang Xuanzang. Si dijéramos que el fundador de la Escuela de las Características del Dharma es Tang Xuanzang o Kui Yi, estaríamos en lo correcto. Habría razones para decirlo, porque hay grandes historias acerca de Kui Yi, pero no tengo el tiempo suficiente para hablar o contarlas todas. Pero de cualquier modo, él se volvió monje a la edad de 17 años. Y cuando Tang Xuanzang estaba traduciendo todos los tratados, él lo ayudó. Y en particular, se dice que cuando estaba traduciendo el tratado de la prueba de la Solomente, Kui Yi tuvo una realización acerca de la visión de la Solomente. Y además, él estudió los tratados de la lógica de la validez y por la ayuda y la bondad de Xuanzang, él escribió comentarios en el tratado de las pruebas de la Solomente, en el comentario de diferenciando el medio de los extremos y de muchos otros comentarios. Y particularmente mantuvo la visión de la Solomente de Xuanzang y de Dharmapala como la base, y fue así como estableció una escuela independiente, que es aquella que llamamos la Escuela de las Características del Dharma. Y también hizo muchos comentarios en distintos sutras y tratados, incluyendo el sutra de la alabanza al loto blanco, la enseñanza del Vimalakirti y los niveles del Yogacharam. Y por lo tanto fue llamado el autor de cientos de comentarios. Y de la misma manera también escribió un texto llamado Huayin Lingshan. Así que Kuiji
es como es el segundo sostenedor del linaje de de la Escuela de las Características del Dharma, y el segundo sostenedor de este linaje fue Hui Shao. Él vivió entre el 650 y el 714 y escribió un texto llamado El significado definitivo de la prueba de la solo mente. Y su estudiante fue el tercer sostenedor del linaje de la Escuela de las Características del Dharma, y su nombre era Ji Zhou. Él vivió del 668 al 723 y fue también un gran maestro erudito. Él escribió un texto llamado Las enseñanzas secretas de la prueba de la solo mente, y él tomó la visión del pensamiento de Dharmapala de la solo mente y lo volvió a sistematizar y lo difundió con este texto. Y los comentarios por Kuiji del tratado de la prueba de la solo mente, y también el comentario del el significado definitivo de Guiyao, y estos tres textos son llamados los tres comentarios de la solo mente, y se consideran los tres textos más importantes acerca de la solo mente en China. Y también su tipo de pensamiento es llamado el análisis de los tres padres fundadores, así que son considerados textos clásicos. Y este último fundador, Shizhou, él escribió dos textos llamados el Tratado em, del Sol brillante de la sabiduría, de el medio y los extremos, y inspiraciones selectas para la bodhicitta. Así que algunos eruditos en estos tiempos, si pensamos acerca de sus opiniones, ayer hablaba, por ejemplo, de la escuela de los 10 niveles. Esta escuela toma como su texto fundacional el comentario en los 10 niveles, el comentario en el Sutra de los 10 niveles. Es, y la escuela del compendio toma como su base el compendio del Mahayana. Ahora, la escuela de la solomente no está contenida en estos dos textos en su totalidad, y es por esto que estas dos escuelas em, tienen esto parcialmente. Así que no tuvieron la oportunidad de ver por completo la filosofía de la solamente india. Es como si se agarraran de las ramas del árbol y no se sostuvieran del tronco. Y en cambio, la escuela de las características del Dharma es lo contrario, puesto que Xuanzang tomó todas estas dificultades para estudiar todos los textos de la escuela de la solamente en India, y fueron pasados hacia él desde Maitreya a Sangha Vasubandhu hasta Dharmapala. Esperen un momento, por favor. Así que su visión de la solamente, él no solamente la estudió, sus grandes esperanzas y su gran intención estaba en esta escuela. Así que la influencia de la escuela de las características del Dharma floreció ampliamente durante la dinastía Tang. Y podemos decir que puso gran presión e influencia en las escuelas de los 10 niveles y la escuela del compendio. Así que al final terminaron estas dos escuelas fundiéndose o combinándose con la escuela de las características del Dharma. Y de manera similar, como explicaré más adelante,
Hubo tres maestros que fueron a estudiar en la escuela Tang de las características del Dharma, Dosho, Chitatsu y Genbo. Eh, m- Estos tres maestros y muchos otros maestros japoneses fueron a estudiar a China y trajeron la escuela de las características del Dharma desde China a Japón. Incluso no tradujeron el nombre de la escuela y hasta el día de hoy esta escuela continúa floreciendo en Japón. Y la razón es por Tang Xuanzang y Kuiji, que fundaron esta escuela de las características del Dharma y porque la difundieron y floreció de manera muy, muy amplia. Durante ese tiempo en China, la escuela de las características del Dharma se difundió ampliamente. Sin embargo, incluso las escuelas em, anteriores, la escuela de los 10 niveles y la escuela del compendio, se comenzaron a declinar y al final se fundieron y se convirtieron en la principal escuela de la solamente China. Sin embargo, durante la persecución de Huichang del budismo, esta era la situación durante la dinastía Tang. La escuela de las características del Dharma declinó en China, pero después de la dinastía Tang, em, primero declinó y después se perdió completamente, pero y se perdieron muchos de los textos de la escuela de las características del Dharma. Y después, durante el tiempo de Shi Zhou, que fue el tercer sostenedor del linaje de la escuela de las características del Dharma, por favor, esperen un momento. Después del tercer sostenedor de la transmisión de las características del Dharma, este linaje se perdió en China. Normalmente hay un linaje ininterrumpido, ¿cierto? Pero aquí, después del tercer maestro, el linaje no se pudo propagar, se rompió en ese punto. Y después lo que pasó fue que, como mencioné, en China había personas que su intención era unir todas las escuelas y las transmisiones y generar una sola tradición. Esta fue la escuela Avatamsaka. Y esta es la visión que unió eh, la visión de la naturaleza búdica y de la solamente. Entonces, en esta escuela, en esta tradición, se unieron estas dos escuelas, la naturaleza búdica y la de la solamente, y se comenzó a difundir. Y entonces las prácticas de Amitabha, recitar los nombres y las prácticas de las tierras puras se expandieron ampliamente. También las prácticas de Dhyana. Así que hay un poco de filosofía que está relacionada con la escuela de la solamente. Así que la escuela de las características del Dharma, em, incluso aunque sostenía el linaje puro de la escuela de la solamente, de la tradición Mahayana India, declinó en China. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las razones por las que esto pasó? Hay un académico japonés llamado Takemura Makio que dice que hay tres razones principales. La primera razón es que en los textos de la Escuela de la Solamente hay mucho énfasis en la filosofía
y algunas personas que eran grandes eruditos, incluso estaba por encima de su nivel, así que eh, como solo algunos pocos eruditos podían entenderla, era filosofía muy avanzada, mucha gente no podía entenderla. Así que esta es una razón por la que la escuela de la solamente, este linaje declinó. Y la segunda razón que él menciona es que los textos de la solamente eh, hay tres vehículos y cinco familias. Las cinco familias está la familia que se corta. Entonces, en esta muchas personas no llegan a la iluminación y esto no concordaba con la fe que la gente tenía en sus corazones, porque la solamente decía que no es seguro que algunas personas obtengan la budeidad, algunos despertarán como budas y otros no. Y entonces esto decía como tienes que ver tu propia familia a la cual perteneces, tu propio potencial. Y esto, muchos budistas que tenían gran fe no concordaba con sus expectativas, con sus esperanzas. Así que en muchos textos budistas dice que em, para llegar al resultado último necesitas andar el camino de manera gradual y esto toma mucho tiempo. Y esta no es la inclinación natural de las personas en China. Si eres de la escuela Chan, dices, no quiero ir por el camino gradual, puedes llegar inmediatamente. Si realizas la naturaleza de la mente, entonces obtienes la liberación de manera inmediata. Esto está en las instrucciones del Chan. Y mucha gente esto les gustaba, no solamente a la gente en China, también en Tibet. A mucha gente le gusta esta idea, ¿cierto? Así que la escuela de la solamente no decía esto, decía que tienes que andar el camino de manera gradual y no es sino eventualmente que encuentras que vas por los tres entrenamientos y pasas por los niveles y los caminos que llegas a a la iluminación. Así que esto no era satisfactorio para muchas personas, no concordaba con sus inclinaciones y estas son las tres razones principales por las que la escuela de la solamente declinó de acuerdo a este académico. Así que la escuela de la solamente no desapareció por completo en China. No es que no tuviera ninguna influencia. Por ejemplo, durante la dinastía Yuan, voy a buscar esto, si no es probable que cometa errores. Así que durante la dinastía Yuan había una práctica donde unían el, el, la práctica Zen o Chan. Y al principio había una disputa entre la escuela de las tierras puras y la Zen o Chan, em, pero eventualmente hubo una práctica de unir estas dos. Y en la escuela Zen o Chan se enseña acerca de la solamente y de las tierras puras. Y en particular, durante la dinastía Ming había un erudito llamado Han Shang de Qing y él estaba decidido a revivir la escuela de las características del Dharma. Así que escribió un texto llamado Xingxiang Tong Shou, que son palabras acerca de la unión de la apariencia, armonía entre las apariencias y la naturaleza. Se puede traducir algo así. Y ahí explicaba el pensamiento de la escuela de la solamente. Pero en ese entonces, los textos acerca de la filosofía de la solamente eran muy poco, eran difíciles de conseguir.
Así que no ayudó mucho. Y después, al final de la dinastía Qing, el practicante laico Yang Rengshan fue a Japón y en Japón vio que estaban todos los textos de la Escuela de las Características del Dharma de China. Así que trajo muchos de estos textos de regreso a China desde Japón. Y cuando introdujo estos textos a China, se dice que fue como un gran terremoto entre los eruditos en los círculos en China, porque habían sido muchos siglos en que la escuela de la solamente había casi desaparecido, que había declinado, y la gente estaba preocupada que no volverían a encontrar los textos, así que ahora tenían los textos y eran capaces de revivirla. Y es de manera similar como en la escuela de Karma Kagyu, y que no es hasta el décimo Karmapa que las Shedras están muy fuertes, había muchos eruditos y después cuando las enseñanzas declinaron gravemente, la transmisión de las enseñanzas se interrumpió y después los Kagyus se volvieron personas que siempre estaban dando estos ejemplos, se tomaban como ejemplo para personas que no conocían realmente los textos filosóficos. Y después que el 16 Karmapa fue a India y estableció la Shedra en Rumtek y también imprimió de nuevo los trabajos del Karmapa Mikyo Dorje. Esto fue cuando llegó de Tíbet. Muchos de los Khenpos en Tíbet no habían visto los textos tibetanos y principalmente Kagyu, y principalmente estudiaban textos Gelugpa o Sakya, etcétera. Y cuando los textos de Mikyo Dorje regresaron a Tíbet, los Khenpos Kagyu estaban muy contentos. Tenían un sentimiento de gozo indescriptible. Y todos los amigos del Dharma decían, de distintos linajes, decían, ustedes en la tradición Kagyu tienen estos maravillosos textos, tienen estos maravillosos comentarios. Es maravilloso, estaban muy sorprendidos. Ustedes, los Kagyupas, también tienen estos grandes textos. Pensamos que era imposible que ustedes los tuvieran. Así que había personas que decían esto, y es de manera similar en ese tiempo. Cuando llegamos al tiempo de la República de China, había una persona, Ouyang Jingchu, que creo que era una persona laica, y comenzó el Instituto Budista de China. Es un centro muy reconocido del estudio de el budismo en ese tiempo. Y él comenzó a revivir la investigación en la Escuela de la Solamente, en el sur de China. Y también hay una persona que se llama Han Qingying, que en Beijing comenzó a revivir la tradición de la Escuela de la Filosofía de la Solamente en China. El Instituto Chino Budista principalmente utilizó los textos de la Escuela de las Características del Dharma que se obtuvieron de Japón, también textos tibetanos budistas, como los comentarios de Stiramati y el texto de Divinidad Deva, y también tomaron los textos de la Solamente del sánscrito, de manuscritos que se encontraron o que estaban en Europa y en los Estados Unidos. Así que su trabajo realmente tuvo mucho impacto en la investigación acerca de la escuela de la solamente contemporánea.
Así que esto es como la escuela de la solamente de las características del Dharma. Surgió en China, se expandió y después como desapareció y revivió. Ahora tomaremos un descanso de 30 minutos. 그래서 다들 공도 쉬베기 야나기 셈셈베 로규기 최리아 최남베 주당 최기 나와 주도 사야되다 야가기 셈셈베기 드루 니 버룰이야 지 핀순지 저송함 훈이다 집어 임베기 견생 가려야 했을라비미나 지단기 Y 송수지리아 ahora para continuar con la historia de la difusión de la escuela de la solamente en China. 도봉어 님에기 다 최경라서 관의 기획에 공부 체계 아래에서 아직 들리지 송수지 아래 ¿Cuál es 이 la razón por la que la escuela de la escuela de las características del Dharma es diferente a la visión general de la escuela de la solamente? Y se dice que es porque el maestro Xi Jing enseñó la visión o el pensamiento de Stiramati, mientras que Xuanzang enseñó el de Dignaga, Asvava Dharmapala y demás. Sin embargo, hay quienes dicen que Stiramati vino después de Ji Yin, y de la misma manera los trabajos de Asvava fueron preservados en tibetano, así como aquellos que fueron preservados en el chino, los textos de Dharmapala y demás. Podemos ver que es difícil decir que hay una conexión entre Svava y Dharmapala y después con Xuanzang. También cuando miramos las diferencias entre los exponentes indios de la tradición de la solamente, hay muchas distintas visiones dentro de estos mismos textos. Esto es algo que están estudiando los actuales investigadores acerca de la solamente, pero en el futuro debemos de continuar estudiando esto y aclarar las distintas situaciones y el desarrollo del pensamiento que está en las escrituras tibetanas. Así que esto es importante que lo tomemos en cuenta. Y ahora me gustaría hablar acerca de las características la escuela de las características del Dharma y por qué es que se le da este nombre. La llamamos la escuela de las características del Dharma o de los aspectos del Dharma y también de la apariencia de los fenómenos. No sé qué pasó, se volvió a parar la diapositiva. Así que como explicaba con anterioridad, están las tres escuelas de la escuela de la solamente que mencioné anteriormente, la escuela de los 10 niveles, la del compendio y la de las características del Dharma. Y hemos estado discutiendo acerca de la escuela de las características o los aspectos del Dharma. Y la razón por la que se llama así, o la escuela de la apariencia de los fenómenos, para entenderlo, tenemos que pensar acerca de cómo los seres humanos analizamos las condiciones externas o cómo pensamos acerca del universo, por ejemplo. Tenemos que entender en términos entre la naturaleza de las apariencias y cómo examinamos. Si pensamos acerca de cómo examinamos las apariencias, hay dos maneras principales. Entonces es importante
hablar de la diferencia entre las dos maneras en las que analizamos los fenómenos. El primero sería el aspecto sutil de los fenómenos y el segundo sería la manera en la que los fenómenos aparecen. Entonces, estamos hablando de dos niveles. El primero tiene que ver acerca de lo sustancial, la apariencia, la manera en la que aparecen los fenómenos de manera sustancial, y la segunda, la manera en la que aparecen. Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta el agua em, o los objetos externos están hechos de átomos, están hechos de muchas partículas llamadas átomos. Y combinados forman estos objetos burdos. Y si observamos estos átomos que combinados forman los fenómenos burdos, son estas cosas muy pequeñitas. Y cuando si tomamos esta cosa última, más chiquitita, esto es lo que llamamos el aspecto sutil o sustancial de los fenómenos. Este sería el primer tipo. Y cuando pensamos de qué está hecho esto, cuál es el material de lo que está hecho esto, podemos llamarlo como el sustrato de las cosas. Cuando pensamos acerca del átomo, el sustrato del que está hechos, la sustancia de los fenómenos sutiles, de los objetos sutiles, este es el primer tipo de análisis de los fenómenos. Y cuando hablamos del segundo tipo, hablamos de la naturaleza de las apariencias. Es como si dijéramos, hay una naturaleza de los fenómenos que está separada de la naturaleza sustancial de los fenómenos. Por ejemplo, en estos días, si analizamos, em, los científicos hablan de que el agua está hecha de átomos y demás, pero hay partículas más sutiles como los electrones y los quarks. Entonces, cuando hablamos acerca de qué es, estamos mirando los distintos niveles de la sustancia, pero no estamos yendo más allá del nivel sustancial. Si hay otra naturaleza que está detrás de esto o un tipo distinto de naturaleza de estas partículas, esto sería la segunda manera de analizar esta naturaleza, de qué manera aparecen de manera distinta. Y si entendemos este punto, podemos entender la escuela de las características del Dharma o la manera en la que aparecen los fenómenos. Y es por esto que la escuela fundada por Xuanzang y Guiji se llama la escuela de la solo mente y de las características del Dharma, porque investiga tanto las características de los fenómenos como la manera en la que estos aparecen. Así que podemos llamarla la escuela de las características de los fenómenos o del Dharma, pero si fuéramos extremadamente precisos, podríamos llamar a esta escuela también la escuela de la naturaleza y las apariencias de los fenómenos. Esto realmente tendría el sentido verdadero de la escuela. Si le damos este tipo de nombre, entonces quizás sería mejor. Y la razón de esto es que en esta tradición, la diferencia entre la naturaleza y las apariencias, tenemos que preguntarnos cuál es la naturaleza, cómo aparecen los fenómenos y si identificamos esto es la intención principal o más importante de esta tradición. Es por eso que cuando hablamos acerca de la tradición, de la naturaleza y las apariencias de los fenómenos, si la llamamos con este nombre,
estamos realmente examinando la naturaleza y las apariencias de los fenómenos. La naturaleza es cómo estos aparecen y la apariencia es cuando analizamos esta naturaleza. Es el poder analizar la naturaleza de los fenómenos. No es solamente ver las apariencias en sí mismas, sino que realmente distinguir su naturaleza y las apariencias, poderlas distinguir y analizar. Y es por esto que se llama así. Una de las partes más importantes en la escuela de la Solamente y en su filosofía, como ya lo he dicho, es importante distinguir cómo las cosas son en su naturaleza y cómo aparecen. Normalmente no somos capaces de distinguirlas de manera individual y distintiva, pero este es el propósito de la escuela de la Solamente. ¿Cuáles son las imágenes cognitivas de la mente confundida y cuál es la naturaleza de ellas? Así que es reconocer y distinguir de manera apropiada cómo las cosas aparecen y cómo realmente son. Este es el objetivo principal de la Solamente. Pero el punto de inicio para este tipo de análisis es cómo las cosas aparecen o la imagen cognitiva, porque sin esto no podemos ser capaces de identificar cómo realmente aparecen o se manifiestan, sí, aparecen las cosas. Pero la manera en la que las cosas aparecen ante nuestra mente en la vida cotidiana, es así como debemos de comenzar con esa apariencia. Así que cómo las cosas aparecen ante nosotros, cómo nos enfocamos en ellas, cómo ponemos nuestra atención en ellas y cuál es esta imagen cognitiva. Debemos identificarla en nuestra propia experiencia y examinar la naturaleza de las cosas. Así que podemos decir desde este aspecto que la escuela de la solamente es muy parecida a la ciencia y tiene una base en el razonamiento y la lógica. Y desde otra perspectiva, la escuela de la filosofía de la solamente es muy complicada, es muy vasta, profunda y detallada. Así que la filosofía de la solamente es una tradición filosófica. em, es una tradición filosófica y por esto es una escuela del budismo. Para las personas es muy difícil entender la escuela de la solamente porque es todo un giro filosófico distinto. Así que si no has estudiado esta escuela, es difícil entenderla desde un principio. Y esta es la razón entonces por la que es llamada la escuela de las características del Dharma. Y lo siguiente de lo que me gustaría hablar es acerca de la diseminación de la escuela de la solamente en Japón. Así que antes de comenzar, me gustaría dar una explicación acerca de la difusión de la escuela de la solamente en China a través de este diagrama. Entonces, por supuesto, se difundió desde India a China. El origen de la escuela de la solamente es el origen de la escuela de la solamente de las 10 niveles es en Bodhiruchi y Ratnamati. Y después está el maestro Paramarta, que tradujo el compendio, y esto llevó a la escuela del compendio del Mahayana. Y después tenemos a la escuela, en la escuela de las, en la escuela de los 10 niveles tenemos a la tradición del sur y la tradición del norte, y la tradición del sur se fundió con la escuela Avatamsaka y la escuela del norte en el
en la escuela del compendio de Mahayana. Y en la parte de abajo tenemos a Xuanzang, que se convirtió en la escuela de las características del Dharma. Y la razón por la que lo escribí de esta manera en tibetano es porque en el Tengyur está escrito con HU, Huangsang. Así que estamos hablando en el contexto de la escuela de las características del Dharma, que se transmitió a través de Xuanzang. Y sí, en lo siguiente, para hablar acerca de cómo se difundió esta escuela en Japón, acerca del linaje de la transmisión de esta escuela en Japón, hablamos de muchos maestros japoneses que fueron a China a estudiar la escuela de las características del Dharma y podemos decir que hay cuatro principales tradiciones. La primera de estas es el maestro Dosho, que en 653 fue a Tang, en China, y estudió la escuela de la solamente con Xuanzang y con Kuiji. Y en 661 fue que regresó a su tierra natal y fue allí que difundió em, la escuela de la solamente. Y en 658, Chitatsu llegó a Tang en China. También estudió la escuela de la solamente con Xuanzang y Kuiji. Y no se sabe en qué fecha regresó a Japón. El tercero es Chiho, Chirang y Chiyun, que llegó a Tang en el 703 y estudió con el tercer maestro de la escuela de las características del Dharma llamado Shizhou. Y ellos tres pasaron varios años en Tang y regresaron a Japón, no se sabe con precisión, pero en el 705 o el 706. Y el cuarto sería Genbo, quien llegó a Tang en el 717 y estudió la escuela de la solamente con Shizhou, también con el tercer maestro, sostenedor del linaje. Y regresó en 735. Y es gracias a estos maestros que la escuela de las características del Dharma, de la solamente, se expandió ampliamente en Japón. Y esto duró y este periodo de florecimiento fue durante el periodo Nara, del 710 al 794. En ese tiempo estaba una subescuela del budismo llamada Nanto, perdón, en la capital sur llamada Nanto, em, estaba esta subescuela del budismo y el primer sostenedor de la escuela de las características del Dharma en Japón fue el maestro Dosho. Y después el cuarto maestro, Kofuku, fue a vivir a un templo llamado Shinfuku, que se llamaba el Templo del Norte, y había otro templo llamado Gango, que era el Templo del Sur. Y entre estos dos templos había una gran rivalidad y había muchos eruditos importantes que escribieron muchos tratados que diferían en posiciones filosóficas. Y todo esto continuó hasta la era del periodo Edo.
Los eruditos de los académicos japoneses, desde tiempos antiguos hasta tiempos modernos, los eruditos japoneses han estudiado la escuela de la solamente, tienen esta tradición de estudiarla junto con el tesoro de la Vidharma. Así que esto es como su base para el budismo. Y en particular, durante el periodo Edo, que fue del siglo XVII al siglo XIX, es durante este periodo que llamamos el periodo Edo. Desde entonces, no importa de qué linaje seas, ya sea que seas de cualquier tradición, de la solamente o no, todos los monjes iban a la ciudad de Nara, que es la capital del sur de Japón, y era ahí que estudiaban el tesoro de la Vidharma. Se dice que pasaban 3 años estudiándola solamente y 8 años estudiando Abhidharma. Y lo que esto demuestra es que que si la gente quería estudiar de manera apropiada, la escuela de la solamente tenía que pasar 11 años estudiando. Y es por esto que podemos ver que en ese tiempo estudiar la escuela de la solamente era muy difícil porque teníamos que pasar muchos años estudiándola. Entonces tenías que pasar mucho tiempo, pasar muchos esfuerzos y dificultades para estudiarla. Y la razón principal es que la escuela de la solamente es una escuela filosófica extremadamente sistematizada. Y en términos históricos, es la visión de la solamente entre las filosofías fundamentales, es la más sofisticada y amplia en su presentación. Así que tenemos que pasar mucho em, trabajo y dificultades para estudiarla. Y si pensamos en ese tiempo, si pensamos en el tesoro de la solamente, en ese tiempo en Japón, esto quiere decir el tesoro de la Vidharma de Vasubandhu, y la solamente significa la prueba de la solamente de Dharmapala. Así que si hablamos de estos dos, es un nombre común. Así que podemos llamar la ciencia de la mente y la apariencia cuando hablamos de estos dos juntos. Entonces, cuando hablábamos anteriormente de la naturaleza y las apariencias, los particulares de esto, de la naturaleza y de la apariencia, podemos hablar acerca de los fenómenos particulares y la naturaleza común de los fenómenos. Entonces, el tesoro divide todos los fenómenos en 75 categorías, que están todas incluidas en 5 bases de lo conocible, que son la forma, la mente, los factores mentales, las formaciones no concurrentes y las no compuestas. Así que estas son las 5 bases o las 5 categorías. Y finalmente, si las combinamos, entre ellas podemos dividir a todos los fenómenos en 75 categorías. Por ejemplo, tenemos 11 categorías de la forma y demás. Y de esta manera, si listamos todas ellas, si contamos cuántos hay en cada una de las categorías, entonces tendremos 75 distintas. Tenemos las 5 bases de lo conocible y las 75 categorías de los fenómenos. ¿Y cómo cómo lo categoriza la Escuela de la Solamente? Efectivamente dice que hay 5 bases y que hay 100 dharmas.
Hay un texto que mencioné en el Tengyur, las 100 puertas del Dharma, y este fue traducido del chino. Creo que algunas partes de la traducción no son muy buenas, no estoy seguro. Pensé que debería de hacer una traducción, un borrador de traducción. A veces pienso que no será muy claro si lo traduzco, pero pensé que debía de hacer una traducción. Pero habla de una clasificación de los fenómenos, así que podemos llamarlo como una especie de taxonomía del Dharma. También es un nombre que le podemos dar a la escuela de la solo mente. Podemos llamarlo una categorización, una taxonomía del Dharma. Y la razón para llamarlo de esta manera es que en China hay una escuela llamada la escuela Tianche y habla acerca de la esencia o la naturaleza de los fenómenos. Y en relación con esta, se llaman a la escuela de las características del Dharma las apariencias de los fenómenos. La escuela Tiantai, si la observamos desde el punto de vista de las características de los fenómenos, distingue el cómo son las cosas y cuáles son sus características y cómo aparecen. Cuando hablamos de la apariencia de los fenómenos, podemos también darle este nombre a la vida Dharma, pero en ese tiempo, la razón principal por la que la Escuela de las Características del Dharma se da este nombre es en relación con o comparada con las escuelas que examinaban principalmente la naturaleza de la solomente acerca de la apariencia de los fenómenos. Así que básicamente en términos de el Mahayana, la escuela de la solomente es como una lista, una categorización de los fenómenos. Y es por esta razón que la escuela de la solomente también se llama la escuela de las características de los aspectos del Dharma desde una perspectiva, porque es como si lo que es similar entre estas dos, tanto el tesoro de la Dharma como la solomente, es porque hablan acerca de distintos tipos de fenómenos, pero la base para estos es que en el Abhidharma se dice que los tres tiempos existen sustancialmente y en la visión de la solamente, la visión de la vacuidad o se enfatiza la vacuidad y la manera en la que existen de manera última los fenómenos. Todas las apariencias duales son apariencia y lo que aprende y el que aprende y lo aprendido son de la naturaleza de la vacuidad. Y hablaré de esto en detalle después, así que no tengo que hablar mucho al respecto en este momento, pero básicamente la escuela de la solamente se le da este nombre porque habla acerca de todos los fenómenos externos como solamente. Pero en Japón en particular hay muchas distintas escuelas y ven a la escuela de la solamente no como la visión última. Y la razón por la que no es la visión última es que la escuela de las características del Dharma define el método para llegar a la liberación en tres vehículos. Dice que hay tres vehículos de manera última y de la misma manera también dice que, que hay quien no, en esencia, no llegará
a la iluminación. En las 5 familias hay una de las familias donde se corta esta potencialidad y entonces no llegará a la iluminación. Y esto no va de acuerdo con el pensamiento de el Sutra de la Vitamsika y otros. Y de manera similar, la escuela Chintai y otras escuelas no están de acuerdo con esto y es por esta razón que la escuela de la solamente se dijo que era solamente una enseñanza provisional. No, es la enseñanza última, puesto que no tiene esta visión última de la escuela de la solamente. Y su posición entonces era cuestionada, puesto que no era la mejor visión. Se tomaba como no la mejor de todas. Entonces decimos que solamente era una visión mahayana provisional. Una razón un poco extraña está basada en hay un maestro japonés llamado Takasaki Jikido y lo que él dice que había un maestro llamado Fasan, el tercer sostenedor del linaje Avatamsaka en China, y él refutaba a la escuela de la solamente. Él era de mucha influencia y fue el tercer sostenedor del linaje de Avatamsaka y era un maestro muy influyente que hizo una crítica a la escuela de la solamente y también en Japón un maestro llamado Sai Chou. Otro de sus nombres era Dengyo Daisho. Y había una gran controversia acerca de acerca de la naturaleza búdica, porque la escuela de la solamente se toma como una base del budismo, pero no se tomaba como la visión más profunda del budismo. Y es por esta razón que no es la visión última. Una de las razones es que en ese tiempo los maestros de más influencia de no pensaban en la visión de la escuela de la solamente em, como no la veían de una manera positiva. Y después, al final del siglo XIX, durante la era Meiji, esta es la era Meiji en Japón, en términos de la era moderna sería del siglo XIX. Durante este tiempo, los europeos desarrollaron formas de investigar textos en Japón. Comenzaron también a investigar acerca de los manuscritos en sánscrito y distintos textos indios del budismo. Y en ese tiempo hubo cambios en la visión de las personas porque pensaban que no era la visión última la de la escuela de la solamente, pero entonces ellos comenzaron a cambiar su perspectiva, pues encontraron muchos textos en sánscrito importantes, los editaron e imprimieron nuevos textos. Y esto generó también mucha influencia. Y así fue que los tratados de la escuela de la solamente, de las traducciones tibetanas, em, también se empezaron a difundir de manera internacional. Por esta razón, la gente comenzó a tomar más
interés e importancia en la escuela de la Solomente. Por ejemplo, en ese entonces había un académico francés llamado Sylvain Lévy. ¿Cómo lo pronuncias? Sylvain Lévy. Es el que está arriba en la foto. Y el que está abajo es un académico belga llamado Louis de Lavallée-Poussin. Él era un académico belga. Entonces el de arriba es Lévy. Y él era, se ve un poco como Einstein, ¿cierto? Se parece un poco a Einstein. Así que él es probablemente el Einstein de la Escuela de la Solomente. Así que ellos al principio del siglo XIX publicaron muchos escritos y muchas traducciones. También Luis de Laval sabía sánscrito y pali y muchos otros idiomas. Y realmente era un gran conocedor. Y al principio entonces del siglo XIX publicaron muchos escritos y traducciones. Y gracias a ellos es que la tradición, las visiones tradicionales de la Escuela de la Solomente se introdujeron en el mundo europeo. Gracias a su actividad, comenzó un estudio nuevo de investigación acerca de la Escuela de la Solamente y al mismo tiempo la gente en Japón comenzó a tener un nuevo interés en esta escuela. Y en ese tiempo había dos importantes eruditos o académicos de alto nivel que revivieron esta investigación acerca de la Escuela de la Solamente. Uno de ellos es Ui Hakuyu. Ui Hakuyu es el que está en la parte de abajo. Él era uno de los académicos y el que está arriba es Yamaguchi Susumu. Yamaguchi Susumu y Ui Hakuyu investigaron acerca de manuscritos sobre la Escuela de la Solomente y publicaron muchos estudios y de manera sin precedentes en la investigación acerca de estos temas. Muchos académicos lo siguieron y en ese tiempo era muy difícil todavía ir de un país a otro y los estudios eran difíciles y también ellos ignoraron todas estas dificultades, trabajaron muy duro y gracias a esto establecieron nuevas maneras de estudiar la escuela de la solamente y la filosofía de la solamente en nuestros tiempos. Esta es una descripción muy breve de cómo la escuela de la solamente se difundió en Japón y ahora me gustaría hablar un poco acerca de cómo el budismo se difundió en Corea. Todo el mundo le gusta ver películas coreanas ahora, ¿cierto? Pero realmente no les interesa mucho la historia del budismo coreano. Así que creo que me gustaría hablar un poco acerca de la difusión del budismo y de la escuela de la solamente en Corea. La escuela de las características del Dharma en Corea también es llamada Tsean. Este es otro nombre para Kwang Yi y como él fundó
Este fue uno de los discípulos de Xuanzang, Wangchuk. Fue Wangchuk, el discípulo de Xuanzang, fue un coreano. Bueno, ahora decimos Corea, pero en ese tiempo no llamaban a Corea Corea, la llamaban Shilla. Shilla. Entonces, cuando Wang Chuk dicen que fue estudiante de Xuanzang, algunos dicen que no fue así. Xuanzang decía, dicen que era un amigo espiritual de Xuanzang. Algunos dicen que podían ser como la mano izquierda y derecha de Xuanzang, Kuiji y Wang Chuk. Así que eran las dos personas en las que Xuanzang dependía o se apoyaba más, eran ellos dos. Antes de que Xuanzang regresara a China, cuando Wang Chuk fue a China, él también era reconocido como un gran estudioso de los textos y lo conocían mucho en la capital, en China. Y cuando Xuanzang regresó a China, Wonchok lo comenzó a seguir, se volvió su maestro y, y se dice que también él hablaba sánscrito y tibetano. Conocía seis lenguajes de seis países distintos. Y se dice que cuando Xuanzang estaba traduciendo el Prajnaparamita, él fácilmente podía reconocer dónde estaban los errores en la traducción. Entonces él veía los errores y rápidamente em, los veía, los reconocía y se lo hacía saber. Así que no solo era un estudiante y un monje al que todo el mundo tenía que respetar, pero además tenía un tipo distinto de pensamiento. Ahora hay una diferencia entre la visión de Xuanzang y Wangchuk. Y la razón es que Wangchuk había estudiado ya antes ciertas enseñanzas de la Solamente y estaba bastante apegado a ellas. Entonces, de acuerdo a su pensamiento y su visión, es un poco diferente a la visión de Xuanzang. Y otra razón es que cuando Xuanzang em, pasó 17 años en India, Wangchuk pasó mucho tiempo estudiando los 10 niveles y la escuela del compendio. Así que estaba muy influenciado por Paramatta y desarrolló un gran entendimiento de la escuela de la solamente de estas tradiciones. Así que Wangchuk em, tenía el entendimiento tanto de la tradición del norte y del sur de China. Y Xuanzang y Kuiji enfatizaban principalmente la visión de Dharmapala y de Shilabhadra. Así que él fue capaz de integrar la visión de las distintas escuelas. Así que es por esto que hay una pequeña diferencia entre el desarrollo de la escuela de la solamente en Shilla o Corea y la de China. Y después de la muerte de Xuanzang, Wangchuk continuó enseñando la doctrina de la solamente de acuerdo a las aspiraciones de su maestro en un templo llamado Shiming. Durante este tiempo había muchos estudiantes coreanos que iban a China y se volvían sus estudiantes. En estos días hay un comentario acerca del Sutra de la interpretación
de lo profundo que él escribió en ese tiempo. Y mientras estaba en el templo de Ximin, ese templo en ese lugar se volvió un lugar para que los estudiantes coreanos fueran y estudiaran la Escuela de la Solomente. Y gracias a su actividad, su visión y su filosofía tienen una influencia muy importante en Corea y en Japón. Y después en China hubo una emperatriz, la emperatriz de Zetian, emperatriz Wu de Zetian, que fue la primera en subir al trono, primera emperatriz en subir al trono, quizá la única. Y ella tenía gran fe en el budismo y gran respeto por Wu-Chun. Y así que le pidió enseñanzas del Dharma y lo consideraba muy importante. En ese tiempo estaba el rey de Sinmun, de Shilla, Corea, el rey Sinmun, de manera repetida mandó mensajes a, a Wangchuk para que regresara a su país natal, pero en ese tiempo la emperatriz Wu decidió no aceptar esto, así que no lo mandó de regreso de inmediato. Pero una vez lo dejó regresar a Corea por un tiempo corto, así que fue capaz de regresar, pero después inmediatamente regresó a China y se quedó en China hasta el final de sus años, de su vida. Ahora, no quedan muchos de sus textos en nuestros días, pero tenía un comentario eh, un importante comentario de la solamente, pero ya no lo tenemos, ya no permanece ese texto. Pero su comentario más importante es el comentario en el sutra que revela la intención, y son tres grandes volúmenes. Se dice que hay comentarios de Sun Fan, Zenin y otros maestros chinos importantes de la dinastía Tang, pero ninguno de estos sobrevive. Solamente el comentario de Wong Chok, el comentario de Wong Chok en el sutra que revela la intención, es el único que tenemos ahora. Así que este comentario es extremadamente importante y significativo. Y en el siglo IX, probablemente durante el tiempo del emperador Rilpachen en Tibet, eh, este comentario fue traducido por el tibetano Go Chudrup, y después cuando Tsongkhapa escribió em, la esencia de las detalladas explicaciones de lo definitivo y lo expediente, él cita este texto repetidas veces y también lo refuta, pero lo considera muy importante. Así que mañana o el siguiente día en el que voy a hablar acerca de la solamente, creo que voy a hablar de este traductor Gochudru porque realmente tenía una conexión importante, así que creo que tengo que también presentarlo. Esto es lo que tenemos por hoy. Creo que es mejor que lo deje aquí el día de hoy. Y algo que me gustaría decirle a todos ustedes es que mañana tenemos el día libre. El plan es que tengamos enseñanza el pasado mañana. Y pasado mañana es día de Año Nuevo Chino y también es Super Losar. Pero cuando estaba haciendo los planes, no tenía el calendario, entonces no pude verlo. Así que ayer lo revisé y alguien que conozco me dijo, oh, es Año Nuevo Tsurpu.
Así que lo que están 但公司已经把 diciéndome es, no estabas 10 poniéndole atención a nuestro calendario de Tsurpo, pero este año no coincidieron los calendarios, el calendario tibetano de Año Nuevo y el de Tsurpo. Entonces, eh, creo que es mejor que tomemos ese día libre porque coincide también con el Año Nuevo chino y el Año Nuevo de Tsurpo. Mm, No, yo no me tomaré el día libre porque necesito investigar acerca de la difusión de la Escuela de la Solamente en Tíbet, en Tíbet. No hay, no hay un resumen de esto en tibetano, entonces yo tengo que investigar distintos textos. Pero si todos ustedes se toman el día libre, creo que será mejor. Así que mañana y pasado mañana será libre. Y el siguiente día, el tercer día, comenzaremos de nuevo. Tendremos las enseñanzas. Hola, zoda de nghe chi shu la sha. Jadi na sani che da na ni ti cha de or ba sa. Gyalo sa se cha de or ba. Da na jingi dang shu na singi tsurzi gi da lyu tsurzi gi. Por último, tengo algo que quiero decir. El día de mañana, el día después de mañana, pasado mañana, es el Año Nuevo chino y como dije anteriormente, también es el Año Nuevo de acuerdo a los cálculos de Tsurpo. Ese es el pasado mañana, así que me gustaría tomar esta oportunidad para desearles a todos los amigos del Dharma de China que están escuchando a través del Internet, el ofrecerles un feliz año lunar chino nuevo, que todas sus situaciones vayan bien, que tengan buena salud
que todos los obstáculos internos, externos puedan ser pacificados y que todo vaya bien para ustedes y que su práctica del Dharma vaya también muy bien.